Esto es la Red Hispana de Noticias. La libertad avanza. No es el nombre del partido político de Javier Milei. Es el resumen perfecto del resultado de las elecciones en Argentina. La libertad avanza. El nombre y a la vez lema del partido de Javier Milei ha conseguido un resultado espectacular, un resultado histórico. Y es que parece ser que a Javier Milei incluso se le da mejor las elecciones que la propia gobernanza. Si Javier Milei ha conseguido un resultado histórico en la economía argentina, logrando algo que prácticamente nunca había sucedido en un país, que era pasar de una pobreza extrema a unas condiciones de desarrollo y de progreso muy aceptables, entre otras cosas con éxitos bestiales, como terminar con un problema que va más de 20 años asolando Argentina, como era el tema de la inflación. En este aspecto, el resultado electoral ha sido realmente sorprendente en muchísimos aspectos. En primer lugar, porque ha sido capaz de llegar a alianza con otros partidos políticos locales para derrotar a la extrema izquierda, para derrotar al kirchnerismo. Pero además de esto, señores, hay que tener presente que por sus propios medios ha conseguido grandísimas victorias en muchas capitales provinciales de Argentina. Tenéis que tener presente, los que sois españoles, que en Argentina la provincia no es el equivalente a la provincia española, es el equivalente a la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, sí que tenemos que tener muy claro que lo de Javier Milei electoralmente hablando ha sido mucho más que un triunfo electoral, que ha puesto la, digamos, joya de la corona en el triunfo obtenido en La Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se ha impuesto al partido de Macri, al PRO, y se ha impuesto goleándole. Porque claramente le ha ganado en su casa. Es que el PRO llevaba muchísimas elecciones, creo que desde el 2005, que no perdía unas elecciones en La Cava, y en Buenos Aires han conseguido derrotar al PRO y ganar las elecciones. Sin ningún tipo de duda, una victoria espectacular. ¿Pero por qué se ha conseguido esta victoria? ¿Por qué la libertad avanza ha avanzado tanto en las elecciones? Pues fundamentalmente por la economía. Dicen que lo más importante para un líder que trae aire fresco es mantener la ilusión en sus votantes. Al final, muy probablemente los argentinos, cuando votaron a Milei, esperaban un cambio. No esperaban este cambio, pero esperaban un cambio. Ellos esperaban que Milei hiciese algo diferente. Quizás muchos de ellos no sabían ni qué quería, pero querían algo diferente. No querían los prácticamente más de 20 años de gobiernos de extrema izquierda, de gobiernos kirchneristas que habían arruinado a Argentina, que habían disparado la inflación, la pobreza y el subdesarrollo. Querían algo diferente. Probablemente casi ningún argentino, quizá el más optimista esperaba que en un año Milei terminase con la inflación. Es muy difícil terminar con la inflación en un año, sobre todo en un país como Argentina, donde la inflación era una forma de ser, una forma de vivir de la propia economía. Pero Milei ha logrado resultados espectaculares. Y quizá poner fin al cepo cambiario prácticamente un mes antes de estas cruciales elecciones haya sido la baza que lo, digamos, ha propiciado ya de forma clara y contundente. Lo cierto es que solamente con el éxito de la inflación, sin nada más, Milei hubiese tenido un argumento extraordinario para ganar las elecciones. Y hay otro argumento muy importante que os voy a dar ahora, pero vamos a continuar con este. Pero es que Milei ha conseguido muchísimas más cosas. Ha conseguido que Argentina sea un país fiable para las inversiones. Ahora mismo en Argentina se está invirtiendo como nunca. Antes las empresas iban de Argentina, ahora las empresas están empezando a llegar a Argentina. Ha conseguido que crezca el empleo. Al terminar con la inflación, ha conseguido que los argentinos de facto tengan más dinero en el bolsillo, porque la inflación ya no se come sus ahorros. Pero no solamente eso, es que por primera vez en 20 años, un argentino cuando ha salido a comprar una barra de pan, a comprar un kilo de arroz o a tomarse una cerveza, se ha encontrado con la sorpresa, sí señores, la sorpresa de que esa cerveza, de que ese kilo de arroz valía lo mismo que el día anterior. No había subido, cosa que eso no pasaba en Argentina, donde el precio de los productos cambiaban un día y otro y otro y otro. Y cambiaban a peor, claro, subiendo con la inflación.
Argumento más que de sobra, pero Milei ha dado mucho más argumentos, el último, el tema del cepo, que lo han cambiado todo. Ha conseguido derrotar a la extrema izquierda donde la extrema izquierda estaba gobernando, pero ha conseguido derrotar al PRO en su casa, derrotarle y golearle, porque le ha duplicado en votos. Y aquí es donde viene la segunda lectura tan importante que os he dicho hace un momento. Señores, tenéis que entender qué es la Libertad Avanza. Libertad Avanza es el nombre de un partido que ha creado Milei de la nada. Claro, ¿qué pasa con los partidos nuevos? Con los partidos nuevos, lo que sucede es que cuando se crea un partido nuevo y ese partido se intenta dar cuerpo, se intenta dar forma, es decir, ese partido empieza a extenderse por las regiones y los municipios, normalmente el partido suele obtener un resultado bastante limitado. Los partidos nuevos es básicamente la cara del líder. Cuando el líder no se presenta, el partido flojea muchísimo. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en España con partidos como Vox, donde su presidente Santiago Abascal suele obtener mejores resultados a nivel nacional que a nivel autonómico sus candidatos. Hemos visto muchísimas regiones donde Vox en España, por ejemplo, saca el 15 o el 20% de los votos, pero a nivel municipal y a nivel autonómico sus candidatos se quedan en un 7, en un 8, en un 11 como mucho. Con lo cual en este aspecto es sobradamente conocida esta realidad. Con Milei no, porque Milei ha sido capaz de hacerlo justo al revés. En vez de construir la casa por el suelo, ha empezado a construirla por el tejado y ahora está expandiéndola hacia el suelo, está poniendo los cimientos de esa casa. Claro, ahora mismo ya no es Milei. Ahora mismo es Adorni o son otros tantos candidatos que han conseguido ganar en capitales de provincias argentinas o que han conseguido imponerse en Buenos Aires. Pero es que, ojo, en Buenos Aires el PRO, lo que venía siendo el oficialismo allí, iba dividido, porque por un lado iba el PRO como tal y por otro lado iba intentonas personalistas, como el caso de Larreta, que han fracasado, han quedado cuartas. Pero es que sumando esta intentonas y sumando al PRO, tampoco llegan a obtener los datos de la Libertad Avanza. Y esto es un resultado enormemente comprometido para el PRO. Un partido político que tiene un futuro muy negro. Un partido político que a día de hoy debe pensar muy bien lo que hace. Porque claro, señores, Milei ahora tiene una ventaja muy clara. Milei, ¿para qué necesita el PRO? Para ganar en la provincia de Buenos Aires. Macri ya ganó en el 2015 la provincia de Buenos Aires a la extrema izquierda. En esta situación, Macri lo hizo en el 2015. ¿Por qué no va a hacerlo Milei? Porque el problema de Argentina, que tiene mucho más argumentos. Milei se va a presentar a las elecciones en la provincia de Buenos Aires diciéndole a los argentinos que mientras las políticas de extrema izquierda kirchneristas han arruinado a Argentina, él en un año ha terminado con la inflación. Esa es una base electoral suficiente para ser una alternativa real a la provincia de Buenos Aires. Pero hay más bazas. Hay muchas más bazas. Ahora mismo realmente necesita mucho más el PRO a la Libertad Avanza que la Libertad Avanza al PRO. Muchísimo más. Y claro, lo interesante de todo esto es que dentro de unos meses vienen elecciones en las cuales se va a elegir a un tercio de senadores y diputados. Se va a renovar un tercio de las cámaras legislativas de Argentina. Ahora mismo Milei tiene muy poquitos representantes. Depende fundamentalmente de PRO y de gobiernos regionales. Eso va a cambiar. Con los resultados actuales, Milei ganaría decenas de representantes. Pero es que, señores, Milei, muy seriamente, va a tener la capacidad de conseguir, sin una mayoría absoluta, sí una mayoría suficiente para que solo pueda ser derrotado por una alianza global de la extrema izquierda con el PRO. Y el PRO ya lo último que necesita es eso, empezar a votar sistemáticamente en contra de Milei en el Parlamento, para ser un partido que desaparezca. Y es que, señores, el PRO ha fracasado. Ha fracasado en Buenos Aires. Y la otra gran ciudad, o la otra gran provincia, la provincia de Córdoba, el partido regionalista que hay allí en Córdoba es muy fuerte. Y señores, sin la ciudad de Buenos Aires y sin Córdoba,
a ver de dónde saca diputados el PRO, porque a Libertad Avanza se le está comiendo en todos los sitios. En todos los sitios. A ver de dónde va a sacar diputados el PRO para mantenerse. Y más difícil todavía, a ver dónde va a sacar senadores. Circunstancia realmente comprometida para el PRO y circunstancia muy positiva para Milei. Si antes de las elecciones el tema de la unión era casi obligado para ambas partes, ahora es más obligado para el PRO que para Javier Milei. Porque Javier Milei ha conseguido en un año hacer historia, sobre todo desde el punto de vista económico. Todo lo que pase a partir de ahora van a ser buenas noticias para Argentina. Aunque la inflación subiese al 5%, ¿qué más da? Si viene de una inflación del 190% en algunos meses. ¿Qué más da que la inflación suba al 5%? Ningún argentino va a protestar por ello. Milei está consiguiendo no solamente mantener el apoyo total de sus votantes, porque ningún votante de Milei tiene un solo motivo para dejar de votarle, sino que además está atrayendo otros votantes que pueden ser muy interesantes. Si ahora mismo hubiese elecciones a nivel nacional, por ejemplo, para elegir presidente en Argentina, Milei no es que esté convencido de que así va a ganar. Estoy convencido de que ganaba en la primera vuelta. Recordar que Milei solo con la esperanza pasó el balotaje y ganó con el 55% de los votos. Si ahora hubiese elecciones, Milei podría sacar ese 55% de los votos, pero en la primera vuelta. Es así, señores, es así. Y además el PRO no tiene un candidato como tal para competir, porque lo que mejor podía tener lo ha perdido en la ciudad de Buenos Aires. Y el resto, en la extrema izquierda, no se va a poder presentar nadie. Ya lo intentó Massa, haciéndose pasar por eso de poli bueno, poli malo, y él queriendo ser el poli bueno de la película del kirchnerismo, de la película del peronismo de izquierdas. Y fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente. Ahora, lo único que van a poder hacer es moderación, abandonar la extrema izquierda, presentar un candidato moderado, pero al final ese candidato se va a diluir con el macrismo. Y si presentan un candidato kirchnerista, los argentinos no quieren más kirchnerismo. Milei lo tiene muy sencillo y muy fácil. Y lo mejor de todo es que lo más difícil ya lo ha hecho. Ahora Milei básicamente lo que tiene que seguir haciendo son reformas y sobre todo tranquilidad para recoger los frutos.